Nunca pensé que mi vida cambiaría tan dramáticamente un martes por la noche. Era solo un día más en nuestra modesta casa suburbana en Springfield, Missouri. El aire estaba denso con el persistente aroma del asado que había preparado para la cena, un intento inútil de aportar algo de calidez a nuestra relación cada vez más fría. Me senté en la gastada mesa de la cocina, cuya superficie estaba marcada por años de comidas y conversaciones familiares, ahora reducida a una oficina improvisada mientras revisaba nuestras facturas mensuales. El suave resplandor de la lámpara de mesa proyectaba sombras sobre la pila de sobres que tenía ante mí, cada uno de los cuales era un recordatorio de la vida que Mark y yo habíamos construido juntos. Oh, eso pensé. Miré por encima del hombro a mi marido, tumbado en nuestro sofá azul descolorido, con el rostro iluminado por la dura luz de su teléfono inteligente. Había estado distante durante meses, pero yo seguía diciéndome que era solo una fase, que todos los matrimonios tenían sus altibajos. No lo sabía, estaba a punto de experimentar el punto más bajo de mi vida. Mientras abría metódicamente cada sobre, la rutina casi reconfortante, no pude evitar sentir una punzada de resentimiento. Aquí estaba yo, asegurándome de que nuestra vida se mantuviera a flote, mientras Mark parecía contento de seguir adelante, ajeno al peso que yo llevaba. Suspiré, el sonido apenas audible por encima del zumbido de las noticias de televisión de fondo, informando sobre algún escándalo local que parecía estar a un mundo de distancia de nuestra vida tranquila. Fue entonces cuando sucedió. Un golpe en la puerta, tan fuerte que pareció sacudir los cimientos mismos de nuestra casa. Salté, mi corazón se aceleró mientras miraba a Mark. Por una vez, encontró mi mirada, pero había algo en sus ojos que no pude identificar. ¿Anticipación? ¿Culpa? Antes de que pudiera descifrarlo, otro golpe resonó en la casa. Lo conseguiré, dije, alejándome de la mesa. Las tablas del piso crujieron bajo mis pies mientras me dirigía hacia la puerta, cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando lo abrí, lo que vi ante mí hizo que se me cayera el estómago. Allí, en nuestro porche, estaban los padres de Mark, Richard y Eleanor Thompson. Su presencia por sí sola no era inusual. Vivían al otro lado de la ciudad, pero las expresiones de sus rostros me provocaron un escalofrío. Eleanor, impecablemente vestida como siempre con su traje pantalón de diseñador, sostenía un sobremanila en sus cuidadas manos. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Richard estaba ligeramente detrás de ella, su habitual comportamiento jovial reemplazado por una inquietante presunción. Lie, querida, la voz de Eleanor goteaba con falsa dulzura, me temo que te has quedado más tiempo de lo esperado. Parpadeé, la confusión se apoderó de mí. Yo no entiendo. Esta es mi casa. Ya no, intervino Richard, con un tono natural. Tenemos algunos documentos aquí que dicen lo contrario. Mi mente daba vueltas mientras intentaba darle sentido a sus palabras. Me volví hacia la sala de estar, buscando en el rostro de Mark alguna explicación, alguna garantía de que todo esto era un malentendido. Lo que vi en cambio fue a mi marido, ahora de pie, con una sonrisa en las comisuras de su boca. Era una expresión que nunca había visto antes, fría, calculadora, casi depredadora. Está hecho, Lie, anunció Mark, su voz inquietantemente tranquila. Caminó hacia nosotros, cada paso deliberado, como si estuviera saboreando este momento. Le vendí la casa a mis padres. Esta noche es tu última noche aquí. Empaca tus cosas y vete. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Nuestra casa, el mismo hogar para el que habíamos ahorrado y escatimado, el lugar donde habíamos hablado de formar una familia, había sido vendida sin mi conocimiento ni consentimiento. ¿Y la hipoteca? Esa era mi responsabilidad. Yo había sido quien lo pagaba diligentemente mes tras mes, a menudo recurriendo a mis ahorros personales para asegurarme de que nunca omitiéramos ningún pago. Esto no puede ser legal, tartamudeé, mi voz apenas era más que un susurro. Estoy en la hipoteca. He estado haciendo los pagos. No puedes simplemente. Oh, pero podemos, interrumpió Eleanor, agitando el sobre. Está todo aquí, firmado y notariado. La casa ahora nos pertenece. Sentí que mi mundo se inclinaba sobre su eje. Esto no fue solo una traición.
Esto fue una crueldad orquestada, un ataque cuidadosamente planeado contra todo lo que amaba. Miré a Mark, buscando en su rostro cualquier señal del hombre con el que me había casado, la persona a la que había prometido amar y apreciar. En cambio, vi a un extraño, alguien capaz de cometer engaños inimaginables. ¿Por qué? La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué harías esto? Mark se rió y el sonido chirrió en mis oídos. ¿Por qué? Porque puedo. Porque estoy cansado de esta vida, de ti. Es hora de un cambio, y así es como lo estoy haciendo realidad. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, una mezcla de conmoción, ira y angustia que amenazaba con abrumarme. Mark debió haberlo notado porque su sonrisa se hizo más amplia. ¿Qué? ¿Vas a llorar por eso? Ya está hecho. Lárgate. Sus palabras, tan insensibles y desdeñosas, provocaron algo dentro de mí. El shock inicial empezó a dar paso a una ira que ardía lentamente. Enderecé la espalda y me encontré con la mirada de Mark de frente. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Mark? Mi voz era tranquila, pero había un acero debajo que me sorprendió incluso a mí. No fue una súplica, fue una advertencia. Pero Mark, siempre el tonto arrogante, simplemente se encogió de hombros. Sí, estoy seguro. Ahora, haz las maletas. No tenemos toda la noche. No perdí ni un suspiro más discutiendo. Pude ver que no habría ningún razonamiento con él, con ninguno de ellos. Mark había tomado su decisión y sus padres estaban muy felices de ser cómplices de este plan. Sin decir una palabra, me di la vuelta y regresé a la casa. Mi mente ya estaba pensando en lo que tenía que hacer a continuación. Mientras recorría las habitaciones que habían sido mi hogar durante los últimos 5 años, recogiendo lo esencial y metiéndolo en una maleta, la realidad de la situación comenzó a asimilarme. Cada objeto que tocaba, cada fotografía por la que pasaba, contenía un recuerdo, ahora contaminado por esta traición. La foto de la boda en la repisa de la chimenea, la manta que habíamos comprado en nuestra luna de miel, los platos que no coincidían en el mueble de la cocina. Todo ello era un testimonio de una vida que pensé que estábamos construyendo juntos. Podía escuchar a Mark y sus padres en la sala de estar, sus voces bajas pero triunfantes. Probablemente ya estaban planeando cómo redecorar, cómo borrar cualquier rastro de mi existencia de este lugar. La idea me hizo sentir mal del estómago, pero también alimentó mi determinación. Me negué a permitirme llorar, no aquí, no delante de ellos. El orgullo era todo lo que me quedaba ahora y me aferré a él con fiereza. Mientras cerraba la cremallera de mi maleta, sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. Esta casa había sido mi santuario, el único lugar que pensaba que era intocable. Pero ahora me di cuenta de que la verdadera seguridad, la verdadera fuerza, venían de dentro. Mark podría haberse llevado mi casa, pero no pudo quitarme mi resistencia, mi dignidad. Regresé a la sala de estar con la cabeza en alto. Mark y sus padres guardaron silencio cuando entré, y sus ojos me siguieron mientras me dirigía hacia la puerta. Podía sentir el peso de sus miradas, una mezcla de presunción y tal vez un toque de inquietud por mi compostura. Espero que estés satisfecho, dije con voz firme. Pero recuerda, Mark, lo que pasa, vuelve. Podrías pensar que has ganado, pero esto no ha terminado. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y salí de la casa. El aire fresco de la noche me golpeó cuando entré al porche, un marcado contraste con la atmósfera sofocante del interior. Por un momento, me quedé allí, mirando la calle tranquila, las casas familiares de nuestros vecinos que no tenían idea del drama que se desarrollaba detrás de nuestras puertas cerradas. Mientras avanzaba por el camino de entrada, no pude evitar dar marcha atrás por última vez. La casa estaba allí, con una luz cálida saliendo de las ventanas, pareciendo a todo el mundo el hogar feliz que alguna vez había sido. Toda una vida de recuerdos, todos desaparecidos en una sola transacción. Pero mientras miraba esas ventanas resplandecientes, sentí una chispa de determinación encenderse dentro de mí. Veamos qué harás cuando sea tu turno de perderlo todo, susurré en voz baja. No fue una amenaza, fue una promesa. Mark había hecho daño a la mujer equivocada y yo sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Este no fue el final de mi historia.
Fue solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que lucharía y reclamaría lo que por derecho era mío. Con una última mirada a la casa que ya no era mi hogar, me di vuelta y caminé hacia la noche. Mi mente ya formulaba un plan. Mark pensó que había ganado, pero no tenía idea de lo que se avecinaba. El juego apenas había comenzado y tenía la intención de jugarlo para ganar. El aire de la noche mordió mi piel mientras estaba de pie en la acera, con mi maleta pesada a mi lado. La realidad de lo que acababa de suceder me golpeó en oleadas, cada una amenazando con hundirme. Pero me negué a ahogarme. No aquí, no ahora. No cuando Mark y sus padres todavía podían verme desde la ventana de lo que solía ser nuestra casa. Respiré hondo y dejé que los aromas familiares de los rosales de la señora Johnson, que vivían al lado, y el aroma distante de Gus Pizza, calle abajo, me castigaran. Este seguía siendo mi barrio, aunque ya no tuviera un lugar en él. Tenía que pensar, planificar mi próximo movimiento. Mi primer instinto fue llamar a mi mejor amiga, Sara. Ella vivía a solo unas cuadras de distancia y sabía que me acogería sin dudarlo. Pero cuando cogí mi teléfono, dudé. La humillación de tener que explicar lo que había sucedido, de admitir cuán profundamente me habían engañado, era demasiado para soportar en este momento. En lugar de eso, abrí la aplicación Uber y solicité que me llevaran al hotel más cercano. Mientras esperaba, no pude evitar mirar hacia la casa. Las cortinas se movieron y vislumbré el rostro de Eleanor. Su expresión era una mezcla de triunfo y curiosidad. Probablemente se preguntaba por qué no me estaba derrumbando, por qué no estaba provocando una escena. Lo que ella no sabía era que la tormenta que se gestaba dentro de mí estaba cobrando fuerza. Llegó el Uber, un Honda Civic destartalado con un conductor de aspecto amigable llamado Tom. Mientras nos alejábamos de la acera, me permití echar un último vistazo a la casa. ¿Noche dura?, preguntó Tom. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. Logré esbozar una débil sonrisa. Se podría decir eso. Bueno, sea lo que sea, esto también pasará, dijo amablemente. Eso es lo que mi abuela siempre decía. Sus palabras, aunque bien intencionadas, parecían huecas. ¿Cómo podría pasar esto? ¿Cómo podría recuperarme de semejante traición? Pero asentí cortésmente y centré mi atención en las familiares calles de Springfield mientras conducíamos. Los letreros de neón de los restaurantes y bares nocturnos se confundían, en marcado contraste con la confusión en mi mente. Nos detuvimos en el Rockwood Inn, un modesto hotel en las afueras de la ciudad. Le agradecí a Tom y le di una generosa propina. Podría ser el último acto de bondad normal que podría permitirme por un tiempo. El vestíbulo estaba desierto excepto por una recepcionista de aspecto somnoliento que apenas levantó la vista cuando me registré. La habitación era pequeña e impersonal, con estampados florales genéricos en las paredes y un leve olor a productos de limpieza. Pero estaba limpio y, lo que es más importante, era mío. Nadie podría quitármelo, al menos no por esta noche. Dejé mi maleta y me hundí en la cama. Los acontecimientos de la noche se repitieron en mi mente como una mala película. ¿Cómo había estado tan ciego? Las señales habían estado ahí, la distancia cada vez mayor de Mark, las llamadas telefónicas en voz baja, el repentino interés en las opiniones de sus padres sobre nuestras finanzas. Pero los ignoré a todos y elegí creer en la fuerza de nuestro matrimonio, en los votos que habíamos hecho. La ira burbujeó dentro de mí, caliente y feroz. Quería gritar, tirar cosas, volver a la casa y exigir justicia. Pero sabía que eso no resolvería nada. No, necesitaba ser más inteligente que eso. Necesitaba contraatacar de una manera que ellos no esperarían. Tomé mi teléfono nuevamente, esta vez con un propósito. Abrí mi aplicación bancaria y mi corazón se hundió al ver que nuestra cuenta conjunta se había agotado. Por supuesto, Mark también había pensado en eso. Pero no había sido tan minucioso como pensaba. Todavía estaba mi cuenta de ahorros personal, la que había mantenido separada por si acaso. No era mucho, pero sería suficiente para mantenerme a flote por un tiempo. Luego, abrí mis contactos y me desplacé hasta encontrar el nombre que estaba buscando, Catherine Brennan. Era una abogada que conocí en una recaudación de fondos comunitaria el año pasado. Habíamos charlado sobre su trabajo en derecho de familia y ella me había dado su tarjeta.
por si acaso, me había dicho con un guiño. En ese momento, me reí. Ahora, estaba agradecido por ese encuentro casual. Dudé por un momento antes de presionar el botón de llamada. Era tarde, ya había pasado el horario comercial. Pero esto era una emergencia y necesitaba actuar rápido antes de que Mark pudiera cubrir más sus huellas. Para mi alivio, Catherine respondió al tercer timbrazo. Catherine Brennan habla. Su voz era nítida y profesional, a pesar de lo tarde que era. Catherine, soy Lie Thompson. Nos conocimos en la recaudación de fondos del Hospital Infantil de Springfield del año pasado. Yo necesito tu ayuda. Mi voz se quebró con la última palabra, la emoción que había estado reprimiendo finalmente se abrió paso. Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego la voz de Catherine se suavizó. Lie, por supuesto. ¿Qué ha pasado? Respiré hondo y comencé a explicar la situación. Mientras hablaba, la realidad de lo que había sucedido me golpeó nuevamente. Mi voz temblaba, pero me obligué a continuar, a exponer cada detalle que podía recordar. Catherine escuchó en silencio, interrumpiendo solo para pedir aclaraciones sobre ciertos puntos. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Entonces Catherine habló, su voz llena de una silenciosa furia que igualaba la mía. Lie, lo que han hecho tu marido y sus padres no solo es moralmente reprobable, sino que es ilegal. Vender una casa sin el consentimiento de ambas partes, falsificar firmas, son delitos graves. Vamos a luchar contra esto y vamos a luchar contra esto. Va a ganar. Su confianza era tranquilizadora, un salvavidas que necesitaba desesperadamente. ¿Qué hacemos primero? Pregunté, sentándome más erguido, listo para actuar. Primero, descansa, dijo Catherine con firmeza. Has pasado por un trauma y necesitas cuidarte. Mañana por la mañana, a primera hora, ven a mi oficina. Trae toda la documentación que tengas, extractos bancarios, documentos de la hipoteca, cualquier cosa relacionada con la casa. Comenzar a construir nuestro caso. Después de obtener la dirección de la oficina de Catherine y fijar una hora para reunirnos, colgué. Por primera vez desde la traición de Mark, sentí un rayo de esperanza. Esto no había terminado. No iba a dejar que ganaran. Me levanté y fui al baño, salpicándome la cara con agua fría. Mientras miraba mi reflejo en el espejo, apenas me reconocía. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro pálido por la sorpresa. Pero también había algo más allí, una determinación que no había visto en mucho tiempo. Eres más fuerte que esto, le dije a mi reflejo. Vas a superar esto y saldrás victorioso. Regresé a la cama y abrí mi computadora portátil. Si iba a pelear, necesitaba estar preparado. Pasé las siguientes horas investigando las leyes de propiedad en Missouri, tomando notas sobre todo lo que parecía relevante. También comencé una cronología detallada de los eventos que precedieron a esta noche, tratando de señalar cuando había comenzado a cambiar el comportamiento de Mark. Mientras trabajaba, sentí que mi conmoción y tristeza daban paso gradualmente a una ira fría y concentrada. Mark no solo había traicionado nuestro matrimonio, había violado mi confianza, me había robado la casa y había tratado de dejarme sin nada. Bueno, estaba a punto de aprender que yo estaba lejos de ser nada. El cielo empezaba a aclararse cuando finalmente cerré mi computadora portátil. Estaba exhausto, pero mi mente todavía estaba acelerada. Me acosté, sin esperar realmente dormir, pero sabiendo que tenía que intentarlo. Mañana iba a ser un día largo. Mientras me quedaba dormido, mis últimos pensamientos fueron sobre la casa. No de la traición, sino de la vida que había construido allí. El jardín que había cuidado, las paredes que había pintado, los sueños que había alimentado. Mark podría haber tomado la estructura física, pero no pudo tomar mis recuerdos, mi fuerza o mi determinación de reclamar lo que era legítimamente mío. En la tranquilidad de la madrugada, cuando los primeros pájaros empezaron a cantar fuera de mi ventana, me hice una promesa. Este no fue el final de mi historia. Fue solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que lucharía, reclamaría mi dignidad y mostraría a Mark, a sus padres y al mundo de qué estaba hecho realmente. Me desperté unas horas más tarde con el fuerte pitido del despertador del hotel. Por un momento me desorienté,
esperando ver el entorno familiar de mi dormitorio. Los acontecimientos de la noche anterior volvieron a estallar y sentí una nueva ola de ira y determinación invadirme. Me levanté, me duché y me vestí con el traje más profesional que había logrado empacar. Mientras me maquillaba, estudiaba mi reflejo. La mujer que me miraba estaba cansada, sí, pero había un fuego en sus ojos que no podía apagarse. Estaba listo para la batalla. Con la cabeza en alto, salí del hotel y tomé un taxi hasta la oficina de Catherine. Mientras conducíamos por las calles de Springfield que despertaban, sentí una extraña mezcla de emociones. Esta era mi ciudad, mi hogar. Cada esquina guardaba un recuerdo, cada edificio una parte de mi vida aquí. Mac podría habernos quitado nuestra casa, pero no podía quitarme esto a mí. Springfield era mía y no iba a ninguna parte. La oficina de Catherine estaba en un elegante edificio del centro, muy lejos de los suburbios hogareños a los que estaba acostumbrado. Mientras tomaba el ascensor hasta su piso, me armé de valor para lo que vendría. Este fue solo el primer paso de un largo viaje, pero estaba listo. Mark no tenía idea de lo que había desatado. Pensó que me había dejado sin nada, pero se equivocó. Tenía mi fuerza, mi dignidad y ahora tenía la ley de mi lado. La batalla apenas comenzaba y yo tenía la intención de ganar. En el momento en que entré en la oficina de Catherine, sentí un cambio en el aire. Atrás quedó la incertidumbre y el miedo que me habían atormentado desde anoche. En su lugar había una determinación férrea, alimentada por la atmósfera profesional del bufete de abogados y la conducta confiada de Catherine. «Lie», me saludó Catherine, su apretón de manos firme y tranquilizador. «Me alegra que estés aquí. Comencemos». Durante las siguientes horas, examinamos minuciosamente todos los documentos que había traído, extractos bancarios, registros hipotecarios. Incluso viejos mensajes de texto en los que Mark una vez me había asegurado que la casa era tanto mía como suya. Mientras trabajábamos, me di cuenta de cuán meticulosamente Mark había planeado esta traición. No fue una decisión espontánea, era una medida calculada que probablemente llevaba meses preparándose. «Lie», dijo Catherine, su voz atravesó mis pensamientos. «Quiero que entiendas algo. Lo que Mark ha hecho no solo es moralmente reprobable, es ilegal. Vender una propiedad de propiedad conjunta sin el consentimiento de ambas partes es un fraude. Y si podemos probar que falsificó tu firma en algún documento, esa es otra ofensa grave». Asentí, tratando de procesar esta información. Una parte de mí se sintió aliviada al saber que la ley estaba de mi lado, pero otra parte luchaba por reconciliar esta nueva realidad con el hombre con el que creía que me había casado. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», pregunté, mi voz más firme de lo que sentía. Catherine se reclinó en su silla, con un brillo decidido en sus ojos. «Ahora comenzamos a construir nuestro caso. Presentaremos una queja formal e iniciaremos una investigación legal. También nos comunicaremos con el banco para congelar cualquier acción adicional relacionada con la propiedad. Mark puede pensar que ha ganado, pero está a punto de aprender que ha cometido un grave error». Mientras Catherine describía nuestra estrategia, sentí un destello de esperanza encenderse en mi pecho. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que tenía una oportunidad de luchar. Durante los días siguientes, me lancé a la tarea de descubrir la verdad. Con la guía de Catherine, profundicé en nuestros registros financieros y desenterré discrepancias que había pasado por alto antes. Era como armar un rompecabezas. Cada nueva pieza revelaba una imagen más clara del engaño de Mark. Una tarde, mientras revisaba correos electrónicos antiguos, me topé con algo que me heló la sangre. Fue una serie de intercambios entre Mark y sus padres, que se remontan a varios meses atrás. No solo eran cómplices de su plan, habían sido participantes activos, ofreciendo consejos sobre cómo ocultar activos y sugiriendo formas de manipularme. Llamé a Catherine inmediatamente. «Encontré algo», dije, mi voz temblaba con una mezcla de ira e incredulidad. «Es peor de lo que pensábamos». Catherine llegó a mi apartamento temporal al cabo de una hora. Mientras leía los correos electrónicos, su expresión se volvió cada vez más grave. «Esto es significativo», dijo finalmente, mirándome. «Lie, esto prueba una conspiración. No es solo Mark,
sus padres son igualmente culpables. La revelación me golpeó como un golpe físico. Nunca había sido cercano a los padres de Mark, pero siempre había creído que me respetaban, al menos. Ver evidencia de su participación en esta traición fue casi tan doloroso como las acciones de Mark. ¿Qué significa esto para nuestro caso? Pregunté, tratando de concentrarme en las implicaciones prácticas en lugar de las consecuencias emocionales. La sonrisa de Catherine era sombría pero satisfecha. Significa que los tenemos. Este es exactamente el tipo de evidencia que necesitábamos para fortalecer nuestra posición. Usaremos esto para impulsar una investigación completa de todos sus negocios financieros. Mientras seguíamos descubriendo el alcance del engaño de Mark, me encontré lidiando con un torbellino de emociones. Había ira, por supuesto, una rabia profunda y latente que amenazaba con consumirme si lo permitía. Pero también había una profunda tristeza. Cada nuevo descubrimiento era como perder a Mark de nuevo, borrar otra parte del hombre que creía haber conocido. Llegó un momento particularmente difícil cuando descubrí que Mark había estado desviando dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta durante meses. Se había estado preparando para esto, asegurándose de tener un cojín y dejándome a mí sin nada. La traición fue profunda, pero también impulsó mi determinación de seguir adelante. Se cree muy inteligente, le dije a Catherine durante una de nuestras reuniones. Pero él me subestimó. Siempre lo hizo. Catherine asintió, con un atisbo de admiración en sus ojos. Ese es su mayor error. Puede que haya planeado esto durante meses, pero no contaba con que usted contraatacara. Y esa será su perdición. Mientras construíamos nuestro caso, me encontré sacando fuerzas de fuentes inesperadas. Sara, mi mejor amiga, había sido una fuente constante de apoyo desde que finalmente le conté lo que había sucedido. Ella me ofreció un lugar donde quedarme, un hombro sobre el que llorar y un recordatorio de la persona que era antes de todo esto. «Sigues siendo tú, Lie», me dijo una noche mientras estábamos sentados en su porche, mirando la puesta de sol sobre Springfield. «Mark puede haber tomado la casa, pero no puede tomar tu espíritu. Eso es todo tuyo». Sus palabras permanecieron conmigo y se convirtieron en una especie de mantra mientras navegaba por esta nueva realidad. Yo todavía era yo, más fuerte, tal vez, y ciertamente más sabia, pero seguía siendo la Lie que había construido una vida en esta ciudad, que tenía sueños y ambiciones más allá de ser la esposa de Mark. A medida que nuestra investigación se profundizó, descubrimos algo más que la traición de Mark. Encontramos evidencia de mala gestión financiera en su empresa, tratos cuestionables con los clientes y un patrón de comportamiento que sugería que esta no era la primera vez que intentaba manipular a quienes lo rodeaban. «Tenemos que tener cuidado», me advirtió Catherine. «Cuanto más profundicemos, más peligroso podría volverse esto. Mark tiene mucho que perder y es posible que no caiga sin luchar». Sus palabras fueron proféticas. Unos días después recibí una llamada de un número desconocido. Cuando respondí, me encontré con la voz de Mark, una mezcla de ira y pánico que nunca antes había escuchado. «¿Qué crees que estás haciendo, Lie?», siseó. «¿Tienes alguna idea de en qué te estás metiendo?». Respiré profundamente, armándome de valor contra la avalancha de emociones que desencadenó su voz. «Estoy luchando por lo que es mío por derecho, Mark. Algo en lo que deberías haber pensado antes de decidir traicionarme». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Mark volvió a hablar, su voz era baja y amenazadora. «Tienes que retroceder. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me negué a dejar que me intimidara. «No, Mark. No tienes idea de lo que soy capaz. Esto es solo el comienzo». Colgué antes de que pudiera responder, mi corazón latía con fuerza. Inmediatamente llamé a Catherine para informarle de la conversación. Estaba preocupada pero no sorprendida. «Esto es bueno», dijo, con voz tranquila y tranquilizadora. «Significa que estamos llegando a él. Pero Lie, quiero que tengas mucho cuidado. No vayas sola a ningún lado, y si intenta contactarte nuevamente, no interactúes. Déjame manejarlo». A medida que los días se convirtieron en semanas, nuestro caso contra Mark y sus padres se fortaleció.
presentamos denuncias oficiales, iniciamos una investigación formal y comenzamos el proceso de impugnación de la venta fraudulenta de la casa. Fue un proceso lento, a menudo frustrante, pero me negué a rendirme. A pesar de todo, me encontré cambiando. La mujer que había permanecido conmocionada y desconsolada en la puerta de su casa esa fatídica noche ya no estaba. En su lugar había alguien más fuerte, más resiliente y absolutamente decidido a que se hiciera justicia. Una mañana, mientras me preparaba para otra reunión con Catherine, me vi en el espejo. El rostro que me miraba me resultaba familiar, aunque diferente. Había una fuerza en mis ojos que no había estado ahí antes, una tensión en mi mandíbula que hablaba de determinación más que de derrota. Pensé en la noche en que Mark me había echado, en cómo se había reído cuando pensó que iba a llorar. A ver quién se ríe cuando esto termine, le dije a mi reflejo. Cuando salí de la casa de Sara y me dirigí a la oficina de Catherine, sentí una sensación de propósito que había estado ausente en mi vida durante demasiado tiempo. Mark había tratado de quebrantarme, de dejarme sin nada. Pero había fracasado. En cambio, había despertado una parte de mí que no sabía que existía, un luchador, un superviviente. El camino por delante era todavía largo e incierto. Sabía que habría más desafíos, más momentos de duda y miedo. Pero estaba preparado para ellos. Mark había jugado su mano, pensando que era el final del juego. Pero estaba equivocado. Este no fue el final. Era solo el comienzo y tenía la intención de llevarlo hasta el último paso. Fue exactamente una semana después de que mi mundo se pusiera patas arriba cuando me desperté con el insistente zumbido de mi teléfono. El cielo fuera de la ventana de la habitación de invitados de Sara apenas comenzaba a aclararse. Los primeros rayos de luz del sol se asomaban a través de las cortinas. Por un momento pensé en ignorar la llamada. Después de todo, nunca salía nada bueno de las llamadas telefónicas a esta hora. Pero había algo en ese timbre persistente que me impulsó a responder. Tal vez fue instinto, o tal vez fue la parte de mí que se había vuelto hipervigilante desde la traición de Mark. Fuera lo que fuese, me encontré alcanzando el teléfono. Mi corazón se aceleró cuando vi un número desconocido en la pantalla. «Hola», respondí, mi voz todavía espesa por el sueño. «Lea». El sonido de la voz de Mark, crepitando a través del altavoz, me despertó por completo. Atrás quedó la confianza engreída que había escuchado esa noche en su sala de estar. En cambio, su tono estaba mezclado con un desconocido toque de pánico. «Mark», respondí, luchando por mantener mi voz firme. «¿Qué deseas?». Lo oí respirar profundamente, como si estuviera armándose de valor. «Necesitamos hablar», dijo. «Por favor». La súplica en su voz casi me hizo reír. Aquí estaba el hombre que me había humillado, mentido y robado, ahora rogando por una conversación como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. «¿De qué podrías querer hablar, Mark?», pregunté, mi tono frío y controlado. Hubo una pausa al otro lado de la línea, completada solo por el sonido de la respiración entrecortada de Mark. Cuando volvió a hablar, el pánico en su voz fue aún más pronunciado. «La casa es un desastre. Mis padres dicen que no sabían de las complicaciones. El banco llama por fraude hipotecario y hay un investigador haciendo preguntas sobre mí». «¿Tú informaste?». «A mí». Dejé que sus palabras flotaran en el aire, saboreando el momento. Una parte de mí quería regodearse, deleitarse con su evidente angustia. Pero sabía que no debía mostrar mi mano. «Hice lo que tenía que hacer, Mark», respondí, mis palabras lo suficientemente duras como para herir. «Me echaste, ¿recuerdas? Te reíste en mi cara. ¿Pensaste que eso era el final?». Casi podía verlo caminando de un lado a otro, ese pánico derramándose en cada uno de sus movimientos. «Lie, por favor», suplicó. «Tienes que ayudarme a arreglar esto». «Eres el único que entiende», colgué antes de que pudiera terminar. Había cierta satisfacción en desconectar a alguien que me había quitado tanto. Por un momento, me quedé allí sentada en la tranquilidad de la madrugada, dejando que la realidad de la situación me asimilase. Mark estaba asustado. Estaba sintiendo la intensidad de sus acciones y me pedía ayuda a mí, la misma persona a la que había traicionado.
Cuando me levanté y comencé a prepararme para el día, mi mente estaba acelerada. La llamada de Mark fue más que una simple súplica de ayuda, era una señal de advertencia. Estaba empezando a darse cuenta de la gravedad de sus acciones y eso significaba que podría desesperarse. Necesitaba contarle a Catherine sobre este acontecimiento lo antes posible. Llegué a la oficina de Catherine antes de lo habitual y el recuerdo de la voz aterrorizada de Mark me impulsó hacia adelante. Catherine escuchó atentamente mientras le contaba la conversación. Su expresión se volvía más seria con cada palabra. «Esto es importante, Lie», dijo cuando terminé. «Esto nos dice dos cosas importantes. En primer lugar, la presión que estamos ejerciendo sobre Mark y sus padres está funcionando. Están empezando a resquebrajarse. En segundo lugar, y quizás lo más importante, parece que hay cierta discordia entre Mark y sus padres. Podríamos utilizar eso para nuestra ventaja». Asentí, tratando de procesar esta información. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Yo pregunté. Catherine se reclinó en su silla, con una expresión pensativa en su rostro. «Seguimos presionando», dijo. «Ahora los tenemos a la defensiva. Es hora de aumentar la presión». Durante los días siguientes, hicimos precisamente eso. Catherine presentó mociones adicionales, presionando para una resolución más rápida de nuestro caso. También nos comunicamos con el banco y les proporcionamos las pruebas que habíamos reunido de las actividades fraudulentas de Mark. La respuesta fue casi inmediata. Estaba en medio de una reunión con Catherine cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. «Enciende las noticias», decía. Canal 5. Ahora. Encendimos el pequeño televisor en la oficina de Catherine y sentí que me quedaba boquiabierto. Allí, en la pantalla, había un periodista parado afuera del edificio de la empresa de Mark. El teletipo en la parte inferior de la pantalla decía: «Empresa local bajo investigación por fraude». «Noticias de última hora», decía el periodista. «Thompson Enterprises, con sede en Springfield, está bajo investigación por presunto fraude financiero». Fuentes cercanas a la investigación dicen que el director ejecutivo de la empresa, Mark Thompson, está en el centro de las acusaciones. Según se informa, la investigación se deriva de transacciones inmobiliarias cuestionables y posible malversación de fondos de la empresa. Me volví hacia Catherine con los ojos muy abiertos. ¿Sabías sobre esto? Ella sacudió la cabeza, pareciendo tan sorprendida como yo. No, pero no me sorprende. Una vez que el banco comenzó a investigar, era solo cuestión de tiempo antes de que descubrieran el alcance de las actividades de Mark. Mientras observábamos, la cámara paseó para mostrar varios autos de aspecto oficial que se acercaban al edificio. Surgieron hombres y mujeres con trajes, con maletines y cajas. «Parece que los agentes federales ahora están entrando en el edificio Thompson Enterprises», continuó el periodista. «Te traeremos actualizaciones a medida que se desarrolla esta historia». Sentí una extraña mezcla de emociones sobre mí. Hubo satisfacción, por supuesto, una sensación de justicia que se sirve. Pero también había una punzada de tristeza. A pesar de todo, una pequeña parte de mí todavía recordaba la marca de la que me había enamorado, el hombre que pensé que me había casado. Ver su vida y reputación desmoronarse como esta fue más difícil de lo que esperaba. «Lie», la voz de Catherine rompió mis pensamientos. ¿Estás bien? Respiré hondo, centrándome. «Sí», dije, sorprendido al descubrir que lo decía en serio. «Sí, lo soy. Es solo mucho para procesar». Catherine asintió con la cabeza. «Está bien tener sentimientos encontrados sobre esto», dijo. «Lo que Mark te hizo fue terrible, pero es natural seguir preocupado por alguien con quien compartiste una vida. Solo recuerda, no causaste esto. Mark tomó sus propias decisiones, y ahora enfrenta las consecuencias». Sus palabras me ayudaron a molestarme, recordándome lo lejos que había llegado. No era la misma mujer que había sido sorprendida por la traición de Mark. Ahora era más fuerte, más resistente. Había luchado y estaba ganando. A medida que pasaron los días, salieron a la luz más detalles de las actividades fraudulentas de Mark. Resultó que vender nuestra casa no era un incidente aislado, era parte de un patrón más amplio de mala gestión financiera y fraude.
Mark había estado malversado de su compañía durante años, utilizando el dinero para financiar un lujoso estilo de vida y hábito de juego del que no había sabido nada. La revelación de la adicción al juego de Mark me golpeó duro. ¿Cómo me había perdido una parte tan importante de su vida? Pero mientras lo hablaba con Sara y mi terapeuta, una nueva adición a mi sistema de apoyo en el que Catherine había insistido, me di cuenta de que Mark había hecho todo lo posible para ocultar esta parte de sí mismo de todos. No solo de mí. Una noche, aproximadamente una semana después de que la investigación se hizo pública, recibí otra llamada de Mark. Esta vez, estaba preparado. «Lie», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Lo siento. Lo siento mucho por todo». Cerré los ojos, dejando que su disculpa me sobreviviera. Por un momento, me permití recordar los buenos momentos que habíamos compartido, los sueños que habíamos construido juntos. Pero luego recordé la expresión de su rostro la noche que me arrojó, la risa cruel mientras observaba a mi mundo desmoronarse. «Aprecio tu disculpa, Mark», le dije, mi voz tranquila y estable. «Pero no cambia lo que hiciste. Espero que lo entiendas». Hubo una larga pausa en el otro extremo de la línea. Cuando Mark volvió a hablar, su voz estaba llena de emoción. «Lo hago», dijo. «Yo solo, no sé qué hacer ahora. Todo se está desmoronando». Por un momento, sentí un parpadeo de lástima por él. Pero rápidamente lo aplasté. Mark había tomado sus decisiones, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. «No puedo ayudarte, Mark», dije con firmeza. «Necesitas hablar con tu abogado. Adiós». Mientras colgaba, sentí una sensación de cierre sobre mí. Por primera vez desde que comenzó toda esta prueba, me sentí realmente libre de Mark y el dolor que me había causado. Ya no solo sobrevivía, estaba prosperando. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para otro día de reuniones y procedimientos legales, me vi en el espejo. La mujer que me miraba era diferente de la que había estado en estado de shock en su sala de estar hace semanas. Era más fuerte, más segura, con una determinación en sus ojos que hablaba de batallas luchadas y ganadas. Sonreí mi reflejo, sintiendo un oleaje de orgullo. Mark había tratado de romperme, pero solo me había hecho más fuerte. Y cuando salí a enfrentar otro día, sabía que cualquier desafío que fuera adelante, estaba listo para enfrentarlos de frente. Las señales de advertencia de que Mark se había perdido, mi fuerza, mi resistencia, mi falta de voluntad para ser una víctima, ahora eran claras para que todos lo vieran. Y estaba comenzando. El día de la audiencia inicial llegó con una mezcla de anticipación y temor en mi estómago. Mientras me paraba frente al espejo, ajustando mi blazer azul marino, un traje de poder que Sara había insistido en que comprara para la ocasión, apenas me reconocí. Atrás quedó la mujer incierta y rota de esa fatídica noche. En su lugar había alguien más fuerte, más decidido, con un fuego en los ojos que no podía extinguirse. «¿Tienes esto, Lie?», le dije mi reflejo, respirando hondo para estabilizar mis nervios. Catherine me conoció fuera del tribunal del condado de Springfield. Su presencia es una influencia relajante en medio de la tormenta de emociones que amenazan con abrumarme. «Recuerda», dijo mientras escalamos los escalones de piedra, «no solo estamos aquí para recuperar tu casa. Estamos aquí para exponer la verdad y responsabilizar a Mark por sus acciones». Asentí, cuadriculando mis hombros cuando entramos en el imponente edificio. El Palacio de Justicia era una colmena de actividad, con abogados y clientes que se apresuraban en todas las direcciones. Mientras nos dirigíamos a la sala del tribunal designada, no pude evitar sentir una sensación de desapego surrealista. ¿Cómo había llegado mi vida a esto? La sala del tribunal en sí era más pequeña de lo que imaginaba, con paneles de madera oscura y hileras de bancos de aspecto incómodo. Cuando Catherine y yo tomamos asiento, escaneé la habitación. Mi corazón saltaba a un ritmo cuando vi entrar a Mark y sus padres. Mark parecía diferente. Se fue el hombre arrogante y seguro de sí mismo que se había reído en mi cara mientras me arrojaba fuera de nuestra casa. En su lugar había alguien demacrado y atormentado, con círculos oscuros debajo de sus ojos y una contracción nerviosa en la mano izquierda. Sus padres también parecían disminuidos de alguna manera.
La apariencia impecable habitual de Eleanor se vio empañada por un ligero desaliento, mientras que el comportamiento jovial de Richard había sido reemplazado por una expresión sombría y de labios apretados. Mientras tomaban asiento en el lado opuesto de la sala del tribunal, los ojos de Mark se encontraron con los míos por un breve momento. Vi un parpadeo de algo, lamento, miedo, antes de mirar rápidamente. Fue una pequeña victoria, pero reforzó mi resolución. Sabían que estaban en problemas. El procedimiento comenzaron con una oleada de jerga legal que me hizo girar la cabeza. Catherine me había preparado para esto, explicando que la audiencia inicial se trataba principalmente de establecer los hechos del caso y establecer las bases para lo que estaba por venir. Aún así, era difícil no sentirse abrumado ya que los abogados de ambos lados presentaron sus argumentos. El abogado de Mark, un hombre de aspecto resbaladizo con un traje costoso, trató de pintar todo como un simple malentendido. Su honor, dijo, su voz suave como aceite, esta es simplemente una disputa doméstica que se ha salido de control. Mi cliente estaba actuando en lo que él creía que era el mejor interés de su familia. Sentí una oleada de ira por sus palabras, pero la mano de Catherine en mi brazo me mantuvo en tierra. Cuando era su turno de hablar, ella no se contuvo. Su honor, comenzó, su voz clara y segura, lo que tenemos aquí no es un malentendido, sino un caso claro de fraude y traición. El señor Thompson no solo vendió una propiedad de propiedad conjunta sin el consentimiento de su esposa, sino que él también forjó su firma en múltiples documentos. Cuando Catherine presentó nuestro caso, presentando la evidencia que habíamos reunido en las últimas semanas, vi a Mark y sus padres. Sus caras se volvieron cada vez más pálidas a medida que se reveló el alcance de las acciones de Mark. Cuando Catherine mencionó la evidencia de malversación de fondos que habíamos descubierto, vi a Eleanor extender la mano y agarrar la mano de Richard, sus nudillos blancos con tensión. El juez, una mujer de aspecto severo con el cabello canoso y los ojos afilados, escuchó atentamente a ambos lados antes de hablar. Este es claramente un caso complejo con acusaciones serias, dijo, su voz se transmite fácilmente a través de la sala del tribunal. Estoy ordenando una congelación sobre todos los activos relacionados con la propiedad en cuestión hasta que este asunto se resuelva. Además, dada la evidencia presentada de posibles delitos financieros, recomiendo una investigación completa sobre los negocios del señor Thompson. Sentí una ola de alivio sobre sus palabras. No fue una victoria completa, aún no, pero fue un comienzo. Cuando salimos de la sala del tribunal, Catherine apretó mi hombro. Esto es bueno, Lie, dijo. Ahora los tenemos a la defensiva. En las próximas semanas, salió a la luz la extensión total del engaño de Mark. La investigación sobre sus negocios reveló una red de fraude y malversación de fondos que fue mucho más allá de nuestros problemas personales. Resultó que Mark había estado utilizando fondos de la compañía para financiar un lujoso estilo de vida y cubrir importantes deudas de juego. La venta de la casa, al parecer, era solo la punta del iceberg. Observé desde el margen mientras el mundo cuidadosamente construido de Mark comenzaba a desmoronarse. Las acciones de su compañía se desplomaron a medida que se rompieron la noticia de la investigación, y los socios comerciales desde hace mucho tiempo se distanciaron de él. La noticia local estaba llena de informes sobre el escándalo de Thompson, con los periodistas acampados fuera de nuestra casa, con la esperanza de una declaración. A pesar de todo, me encontré lidiando con emociones conflictivas. Hubo satisfacción, por supuesto, al ver a la justicia atendida. Pero también hubo una profunda tristeza por la vida que alguna vez habíamos compartido, por los sueños que habían sido destrozados por las acciones de Mark. Una noche, mientras Sara y yo estábamos cenando en nuestro restaurante local favorito, La Cuchara Oxidada, le confesé estos sentimientos. ¿Está mal que a veces siento pena por él?, pregunté, empujando mi pastel de carne alrededor de mi plato. Sara extendió la mano a través de la mesa y apretó mi mano. Por supuesto que no, Lie, dijo. Lo amaste durante mucho tiempo. Es natural tener sentimientos complicados sobre todo esto. Pero no lo olvides, tomó sus decisiones. No eres responsable de las consecuencias de sus acciones. Sus palabras ayudaron, como siempre lo hicieron. Sara había sido mi roca durante toda esta prueba, ofreciendo una habitación libre, un hombro para llorar y un apoyo inquebrantable.
No sé cómo lo habría logrado sin ella. A medida que continuaba los procedimientos legales, la desesperación de Mark se hizo cada vez más evidente. Hizo varios intentos de contactarme, cada uno más frenético que el anterior. Mantuve mi distancia, por consejo de Catherine, pero fue difícil ignorar el dolor en su voz cuando dejó mensajes rogando por la oportunidad de explicar. El golpe final llegó cuando el FBI se involucró. Lo que había comenzado como una investigación local sobre fraude se convirtió rápidamente en un caso federal. Nunca olvidaré el día en que vi que las imágenes de Mark fueron sacadas de su oficina con esposas, su rostro senario y derrotado. Esa noche, mientras me sentaba en la sala de estar de Sara mirando la cobertura, sentí una extraña sensación de cierre. El hombre en la pantalla, luciendo pequeño y asustado en su traje arrugado, no era la Mark que me había casado. Esa Mark, con la que había amado y construido una vida, se había ido por mucho tiempo, tal vez nunca había existido realmente. ¿Estás bien?, preguntó Sara, instalándose en el sofá a mi lado con 2 tazas de té. Respiré hondo, considerando la pregunta. Creo que lo soy, dije, sorprendido al descubrir que lo dije en serio. Se acabó, ¿no? Realmente terminado. Sara asintió, envolviendo un brazo alrededor de mis hombros. Lo es. Y lo hiciste, Lie. Eres más fuerte de lo que jamás supiste. A medida que los procedimientos legales disminuyeron, los resultados comenzaron a solidificarse. El tribunal falló a mi favor, otorgándome plena propiedad de la casa y ordenando a Mark que pague daños significativos por la tensión emocional y financiera que había causado. Sus padres también estaban implicados en el fraude, su complicidad en el esquema imposible de negar ante la evidencia que habíamos reunido. El día que me mudé de regreso a la casa fue agridulce. Mientras caminaba por las habitaciones, los recuerdos de la vida que había compartido con Mark amenazaron con abrumarme. Pero con cada caja que desempaqué, cada foto que colgaba en las paredes, reclamé el espacio como el mío. Esta ya no era nuestra casa, era mía, comprada y pagada con mi fuerza y resistencia. Mientras me instalé en mi vida en Springfield, me encontré cambiado de una manera que nunca esperaba. La traición que había sufrido en las manos de Mark había sido dolorosa, sí, pero también había despertado una fuerza en mí que nunca supe que poseía. Me había enfrentado a mi peor pesadilla y salí del otro lado, no solo sobrevivir, sino prosperando. El colapso de la fachada cuidadosamente construida de Mark había sido rápida y total. Pero a partir de las ruinas de nuestra vida compartida, había construido algo nuevo, una vida que era totalmente mía, fundada en la fuerza, la resistencia y el inquebrantable apoyo de los verdaderos amigos. Mientras miraba hacia el futuro, no sentí miedo o incertidumbre, sino una sensación de emoción. El camino por delante era desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para enfrentar lo que podría traer. A medida que el polvo se estableció en la batalla legal que había consumido mi vida durante meses, me encontré parado en la puerta de lo que era ahora, inequívocamente, en mi hogar. El sol de la tarde corrió a través de las ventanas, arrojando un brillo cálido en los pisos de madera. Estaba tranquilo, un marcado contraste con el caos que había definido mi pasado reciente. Respiré hondo, inhalando el aroma familiar del esmalte de muebles de limón y el débil aroma de los rosa afuera. Esta casa, una vez un símbolo de mi vida compartida con Mark, ahora representaba algo completamente diferente, mi resistencia, mi fuerza y el comienzo de un nuevo capítulo. Con pasos lentos y deliberados, caminé por cada habitación. La sala de estar, donde habíamos pasado innumerables noches viendo películas y planeando nuestro futuro. La cocina, donde había preparado comidas para cenas con amigos que desde entonces se habían reunido a mi alrededor en mis horas más oscuras. El dormitorio, una vez un santuario, ahora despojado de la presencia de Mark y listo para ser reclamado como mi propio espacio. Cuando me mudé por la casa, me encontré hablando en voz alta, un hábito que había desarrollado durante las largas y solitarias noches en casa de Sara. Bueno, Lie, me dije a mí mismo, pasando mi mano a lo largo de la superficie lisa de la mesa del comedor, ¿qué ahora? Era una pregunta que me había estado molestando desde que el mazo final cayó en la sala del tribunal. Con la batalla legal detrás de mí y mi futuro inmediato seguro, me enfrenté a la desalentadora tarea de reconstruir mi vida. El pensamiento fue emocionante y aterrador.
Me dirigí al porche trasero, instalándome en la vieja silla de mimbre que había sido un accesorio desde que nos mudamos por primera vez. El patio trasero se extendió delante de mí, la hierba un poco cubierta, los macizos de flores que necesitan atención. Era una metáfora apropiada para mi vida, un poco salvaje y descuidada, pero llena de potencial. Mientras me sentaba allí, mirando el sol bajar el cielo, me permití sentir realmente todo lo que había pasado. La conmoción de la traición de Mark, el miedo y la incertidumbre de esos primeros días, la ira que me había alimentado a través de los procedimientos legales, finalmente, el triunfo agridulce de reclamar mi vida. Las lágrimas llegaron entonces, no los sollozos desesperados de esos primeros días, sino una liberación suave. Lloré por la mujer que había sido, por los sueños que se habían destrozado, por la confianza que se había roto. Pero también lloré en alivio, en agradecimiento por la fuerza que había encontrado dentro de mí y por el inquebrantable apoyo de amigos como Sara y profesionales como Catherine. A medida que las lágrimas disminuyeron, sentí que una sensación de paz se asentó sobre mí. Por primera vez en meses, me sentí realmente presente en mi propia piel, anclada en el momento en lugar de atrapar en el torbellino de batallas legales y agitación emocional. El sonido de mi teléfono rompió el silencio. Era Sara, registrando como lo había hecho todos los días desde que comenzó esta terrible experiencia. Oye, ¿cómo estás aguantando? Su voz era cálida de preocupación. Está bien, dije, sorprendiéndome a mí mismo al darme cuenta de que era cierto. Creo que estoy listo para comenzar a pensar en lo que sigue. La emoción de Sara era palpable incluso por teléfono. De eso es genial, Lie. ¿Has pensado en lo que quieres hacer? Me reí suavemente. Alrededor de 1.000.000 de pensamientos, pero todavía no hay nada concreto. Creo que necesito tomarme un tiempo para descubrir realmente lo que quiero. Bueno, siempre que estés listo, estoy aquí para ayudar a hacer una lluvia de ideas. O simplemente para escuchar, dijo Sara. Oye, ¿por qué no vienes a cenar mañana? Podemos celebrar tu nuevo comienzo. Estuve de acuerdo, agradecido una vez más por su amistad. Mientras colgaba, sentí una chispa de emoción que se encendía dentro de mí. Un nuevo comienzo. La frase resonó en mi mente, llena de promesas. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Me arrojé a recuperar y refrescar mi espacio. Retiré el dormitorio, eligiendo un suave verde sabio que me hizo sentir tranquilo y centrado. Reorganicé los muebles en la sala de estar, creando un acogedor rincón de lectura junto a la ventana de la y cada cambio, no importa cuán pequeño se sintiera como un acto de recuperación. También comencé a reconectarme con viejos amigos y a hacer nuevos. Me uní a un club de lectura local, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había encontrado el tiempo para cuando estaba atrapado en el día a día de la vida matrimonial. Empecé a tomar clases de yoga en el centro comunitario, descubriendo que la actividad física ayudó a calmar mi mente que aún se corrió. Una soleada por la mañana el sábado por la mañana, mientras estaba atendiendo a los botes de flores descuidados en el patio trasero, mi vecina señora Johnson llamó sobre la cerca. Lie, querida, es tan bueno verte de regreso, dijo, su amable cara arrugó con una cálida sonrisa. Todos te hemos extrañado por aquí. Me enderecé, limpiando mis manos sobre mis guantes de jardinería. Gracias, señora Johnson. Es bueno estar de regreso. Ella dudó por un momento, luego dijo, espero que no te importe que diga, pero pareces diferente. Más fuerte, de alguna manera. Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero mientras pensaba en eso, me di cuenta de que tenía razón. Yo era diferente. La Lie que había salido de esta casa llorando hace meses no era la misma Lie que había regresado. Me había roto, sí, pero me había vuelto a unir, más fuerte en los lugares reparados. Creo que tienes razón, le dije, sonriéndole. Me siento más fuerte. Cuando terminó la conversación con la señora Johnson, me encontré pensando en el trabajo. Antes de que todo esto sucediera, había estado contento en mi trabajo como maestra de escuela primaria. Pero ahora, sentí un tirón hacia algo diferente. La experiencia de luchar por mí mismo, de navegar por el complejo sistema legal, había despertado un nuevo interés en mí. Esa noche, llamé a Catherine. He estado pensando, dije después de intercambiar bromas,
sobre volver a la escuela. Para estudiar Derecho. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea, luego llegó la voz de Catherine, llena de entusiasmo. Lie, creo que es una idea fantástica. Tienes el impulso, la inteligencia y ahora la experiencia de primera mano. Serías un excelente abogado. Sus palabras reforzaron mi confianza. Durante las próximas semanas, me puse a investigar las escuelas de derecho, estudiar para el SAT y preparar aplicaciones. Fue un desafío, especialmente después de estar fuera de la escuela durante tanto tiempo, pero descubrí que prosperaba en la estimulación intelectual. Cuando el verano se convirtió en otoño, recibí noticias que me llenaron tanto de emoción como temblorosa. Me habían aceptado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri. Significaría salir de Springfield, saliendo de la casa que había luchado tan duro para reclamar. Pero mientras estaba parado en la sala de estar, carta de aceptación en la mano, me di cuenta de que la casa había cumplido su propósito. Había sido un campo de batalla, un lugar de curación, y ahora podría ser un trampolín para mi futuro. Llamé a Sara de inmediato para compartir las noticias. Estoy muy orgullosa de ti, Lie, dijo, su voz llena de emoción. Has venido tan lejos. Esa noche, mientras me sentaba en el porche trasero mirando la puesta de sol, reflexioné sobre el viaje que me había llevado a este punto. La traición, el dolor, la pelea, todo me había llevado aquí, hasta este momento de nuevos comienzos. Pensé en Mark, preguntándome brevemente dónde estaba, qué estaba haciendo. Lo último que había escuchado, estaba cumpliendo tiempo para sus crímenes financieros. Me sorprendió descubrir que pensar en él ya no traía el dolor agudo que alguna vez tenía. En cambio, sentí una compleja mezcla de emociones, tristeza por lo que habíamos perdido, enojo por su traición, pero también una extraña sensación de gratitud. Sus acciones, tan hirientes como habían sido, me habían puesto en este nuevo camino. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscuro, tomé una decisión. Vendería la casa. No porque necesitara escapar de los recuerdos, sino porque estaba listo para crear otros nuevos. La casa había sido un símbolo de mi matrimonio, luego de mi lucha, y ahora podría ser el medio para financiar mi nuevo futuro. El proceso de venta de la casa y prepararme para la Facultad de Derecho me mantuvo ocupado durante los próximos meses. Cada caja que empacaba sentía que estaba boxeando un pedazo de mi antigua vida, dejando espacio para lo nuevo. Era agridulce, pero más dulce que amargo. En mi última noche en la casa, caminé por cada habitación, diciéndole adiós. En el dormitorio, agradecí el espacio por ser mi refugio. En la cocina, pasé mi mano por el mostrador donde había pasado tantas horas para hornear el estrés durante la peor batalla legal. En la sala de estar, me quedé junto a la ventana, recordando el día en que me quedé allí viendo a Mark alejarse, pensando que mi mundo había terminado. Finalmente, salí al porche trasero. La silla de mimbre crujió mientras me sentaba, un sonido familiar y reconfortante. Miré el patio trasero, a los macizos de flores que había devuelto a la vida, los árboles que habían presenciado gran parte de mi historia. Gracias, susurré a la casa, al patio, a la vida que había vivido aquí. Gracias por refugiarme, por ser el campo de batalla donde encontré mi fuerza y por ser la plataforma de lanzamiento para mi nuevo comienzo. Mientras me sentaba allí, sentí una profunda sensación de paz sobre mí. El viaje había sido difícil, a menudo doloroso, pero me había llevado aquí, hasta este momento de triunfo tranquilo, de esperanza, de nuevos comienzos. A la mañana siguiente, cuando cargué la última de mis cajas en mi auto, eché un vistazo final a la casa. El letrero, vendido, estaba orgullosamente en el patio delantero, un testimonio de otra batalla ganada. Pero más que eso, fue una señal de avanzar. Cuando salí del camino de entrada por última vez, no sentí arrepentimiento o tristeza. En cambio, sentí una oleada de emoción por lo que se adelantó. La escuela de leyes, una nueva carrera, una vida de mi propia creación, todo me esperaba. Entré en esta casa como la mitad de una pareja, la dejé roto y traicionado, luché para reclamarla, y ahora lo dejaba entero, fuerte y listo para lo que llegó después. Mientras me alejaba, mi espejo retrovisor se llenó de la imagen de la casa que se hizo más pequeña, me sonreí. Aquí hay nuevos comienzos, dije en voz alta, mi voz fuerte y segura. Y con eso, giré hacia la carretera principal,
lista para escribir el próximo capítulo de mi historia.